Algo que creo que puede ser interesante compartirles a los chavos también es el futuro de la profesión. ¿Cómo estás viendo las tendencias que se ven en el derecho? ¿Y hay algo de que deben estar preocupados alguien que quiere meterse a estudiar la carrera? Y yo lo que creo es que el derecho se está transformando, no se va a transformar, ya se está transformando. Yo creo que todos hemos oído de la inteligencia artificial y entonces yo, por ejemplo, una de mis hijas estudió derecho. Yo dejé que tomara su decisión, pero sí lo que le decía es que tiene que visualizar a dónde va el derecho para ver en qué área del conocimiento se quiere especializar. Ella se quiere especializar en derecho ambiental, y ¿no? Me parece que tiene futuro y como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Pero me parece que con la inteligencia artificial en términos generales, no solamente para el derecho, pero lo que pueden suceder es tres grandes escenarios. Va a haber profesiones que desaparecen. Va a haber profesiones que no se tocan y va a haber profesiones que se tienen que ejercer de una manera distinta. A mí me parece que el derecho está ahí. El derecho es una de las áreas del conocimiento que se va a trastocar la forma en que se ejerce profesionalmente, ¿no? Hoy hablamos de que ya empieza a haber mucho ruido de jueces, autómatas, ¿no? Hay creadores, de contenidos que es inteligencia artificial. Entonces, todo ese tipo de cosas, me parece que en lugar de negarlas, yo les insisto a los chavos es que hay que profundizar. Ahorita, por ejemplo, no existe la materia de inteligencia artificial y derecho. Y yo les trato de platicar a mis grupos sobre ese tipo de cosas, porque también les digo que a veces nos hemos vocacionado casi todos al litigio. El litigio es importantísimo, pero no es lo único. Hay muchas áreas, ¿no? Hace poco se daba digo poco, relativamente algunos años, se dio una circular de drones y entonces por ahí me tocó hacer un evento en donde lo criticaban los abogados. Entonces el ingeniero que estaba ahí les decía, si está bien, tienen toda la razón, hay que ajustarla. Nada más que el problema es que cuando se redactó no había ningún abogado sobre la mesa. Entonces me parece que hay campos profesionales que no hemos De explorado. oportunidad. Sí, claro, áreas de oportunidad. Mucho de la carrera es que a veces se dice que ya no va tan bien económicamente, pero también se debe a la saturación que existe en ciertas áreas. Y hay áreas como esta que tú sigues viendo que no hay como un tema. Y yo les digo, ¿alguno de aquí le gusta o le gustaba la ingeniería? Bueno, pues ahí está la oportunidad, muchachos. El punto de conexión entre la ingeniería, por ejemplo, y en derechos podría ser la inteligencia artificial. Y entonces tú ahí puedes empezar a tomar decisiones mucho más fácil, ¿no? Antes era muy común que los fiscalistas tenían dos carreras y entonces estudiaban casi siempre. Yo antes daba clase en el semiescolarizado en las noches y entonces me tocaba ver mucha gente de contaduría que iba a hacer su segunda carrera o de administración, porque ellos visualizaban que ese era el punto de contacto que los iba a convertir en buenos fiscalistas. Yo lo que les digo es que esa es la gran ventaja del derecho. La gran ventaja del derecho es que tiene un montón de posibilidades con que conectarte porque todo está permeado de ello. Y entonces me parece que sigue siendo una carrera muy noble y que creo que se están abriendo nuevas posibilidades. Por ejemplo, yo les decía, hoy existe un área que se llama medios alternos de solución de conflictos. Y eso es un tema de tratar de mediar entre gente que tiene problemas, instituciones que tienen problemas. Y eso pasa y eso se ha convertido en un punto de conexión entre la psicología y el derecho. O muchos a lo mejor hasta por las propias películas han visto la medicina forense, ¿no? Entonces, si te fijas, hay un montón de ejemplos y a veces yo les trato de visibilizar y de que ellos los puedan conectar con lo que nosotros hacemos para que vean que todo el tiempo esas cosas están ahí, pero a veces lo que nos hace falta es un poco de método y un poco de conciencia para verlo, orientarlo y que te ayude a tomar una mejor decisión. Qué interesante. Y yo sé que a ti te gusta mucho este tema, entonces me gustaría profundizar un poquito más. Nada más así como para esbozar, ¿qué temas crees que se están viendo muy interesantes en el derecho? Digo, para que los chavos puedan como acercarse un poco. Porque sé que tú tienes presentaciones en materia de blockchain. ¿Alguna otra tecnología que crees que esté revolucionando el tema de la práctica jurídica? Sí, mira, de entrada yo en las dos materias que, como te comentaba, contratos y propiedad intelectual, siempre les pongo ejemplos. En materia contractual, hoy existen ya sistemas en donde tú puedes interactuar y puedes generar contratos, ¿no? Contratos que no son tan complejos como un contrato de arrendamiento. Tú has escuchado acerca de los machotes o los formatos, ¿no? Pues lo que hace la gente es que ahora los mete en un sistema arroja un formulario, llenas el formulario y de manera automática se van llenando esos campos en donde tiene que estar en la cláusula específica y entonces te genera un contrato. Entonces ese contrato te lo puede generar por 500 pesos y te lo genera en 2 horas. Y entonces eso desplaza la práctica del derecho contractual. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces yo les digo, asociense con un ingeniero. Hay tipos de cláusulas y no todo lo dice el código.
¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a hacer mejores formatos, pues en lugar de irse con la plataforma de enfrente, se van a ir contigo. Porque pasa por tener la misma preparación, nada más que ahora empezar a interactuar para potencializar tu conocimiento en contratos, por ejemplo. En materia de derechos de autor, tenemos ahí un paradigma fuertísimo que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando sobre la autoría. En México, y en los países latinoamericanos, la mayoría de los europeos, solo puede ser autor, por ejemplo, una persona física, ¿no? Y entonces, ahora que tenemos el tema de generación de obras de arte, de obras musicales, obras literarias a través de la inteligencia artificial, estamos cambiando un paradigma y tenemos que discutir si nosotros vamos a permanecer en el esquema en donde solamente se considera el autor como persona física o si vamos a migrar al sistema del common law, ¿no? Que ese es el sistema anglosajón que mucha gente lo identifica como el copyright, no es lo mismo que el derecho de autor, son corrientes de pensamiento distintos, pero ellos ya reconocen que la persona programadora puede ser el autor de la obra que genera la inteligencia artificial que él programa, ¿no? Es una teoría del input y del output, ¿no? Entonces, el que le mete la información es titular de lo que saca la máquina como resultado, pero eso no está acá. Entonces, en todo se está transformando y eso es importante para ellos y para nosotros. Yo les digo que ahí, por ejemplo, ellos tienen una ventaja porque ellos nacen con esta tecnología. Yo tengo 30 años en la profesión y tengo que empezar a desaprender muchas cosas que creí que ya tenía claro, ¿no? Y entonces, a veces desaprender es uno de los procesos más complejos porque lo primero que tienes que hacer es llenarte de humildad y decir que estás arrancando como ellos. Y yo les insisto, yo le platico mucho a gente de mi generación y no crees que le da mucha importancia. Y ellos dicen, yo voy ya más de salida que para meterme a ese tipo de cosas. A mí con 10, 15 años, no, no, pues esto ya está aquí, no creas que te va a esperar 15 años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los chavos tienen una ventaja. Y tomando como base esto que nos cuentas, si es tan incierto o si puede moverse muchísimo la profesión, ¿en qué insistirías que debe centrarse uno? ¿Qué dirías que es muy importante aprender sí o sí en los años universitarios sobre derecho y es algo que difícilmente va a poder cambiar? Creo que a lo que nos lleva a estas dinámicas, si te fijas, ahora parece que el conocimiento tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, yo les insisto mucho en el tema de método para solución de problemas, ¿no? Porque hay métodos ya establecidos desde hace mucho tiempo. Los griegos tenían el silogismo jurídico como mecanismo de solución de problemas fáciles, ellos lo denominaban, ¿no? Entonces, yo les insisto que es importante tener claro eso y que ellos puedan adaptarse, ¿no? La resiliencia es importantísima, ¿no? Tú un conocimiento te puedes, yo lo veo con datos personales, ¿no? Datos personales era un tema que se puso sobre la mesa hace 15 años más o menos y pues no había mucha gente que lo manejara. Entonces tú ves las sanciones que se imponían por la autoridad competente en ese entonces y estabas en 940 millones. A veces empezamos con años fuertísimos. El año pasado, empezamos por año, en 7 años pusieron 900 millones, no, casi era a razón de 100. Después bajó a 96, después bajó a 68, después como a 46, ¿no? Entonces la profesión se empieza a estabilizar, pero pasan algunos años. Y entonces ese conocimiento ya es como común y entonces vienen nuevas áreas de conocimiento, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que deberíamos de aprender a programar. El cual todos, incluido hasta a lo mejor hasta los abogados. Ya lo que dicen los expertos, a lo mejor lo que tienes que aprender son nociones básicas, pero no propiamente programar, porque eso ya lo hace la inteligencia artificial. Eso es importante que de repente ellos lo tengan claro. Las actividades que son mecánicas, eso es mucho más fácil que la inteligencia artificial lo puede empezar a hacer.